Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Ángel Martín García González, hoy 15 de abril de 2026. Soy estudiante de la Universidad UNIDEP para hacer esta presentación en video sobre aspectos esenciales del proceso. Comencemos. En la introducción, el estudio de los aspectos generales del proceso judicial constituye un eje fundamental dentro del análisis del derecho, particularmente en lo relativo a la forma en la que el Estado garantiza la solución de controversias y la protección efectiva de los derechos, ya que en el presente trabajo, que será expuesto mediante un video de presentación, se aborda de manera integral el proceso judicial, no solo desde su estructura formal, sino también desde su función como instrumento esencial para la realización de la justicia. Pero en términos generales, el proceso puede entenderse como el conjunto ordenado y sistemático de actos jurídicos que se desarrollan ante su órgano jurisdiccional, con el objetivo de resolver un conflicto de interés mediante una decisión fundada en derecho, o que en esta definición, aunque aparentemente esencial, encierra una complejidad significativa, ya que el proceso no se limita a ser una simple secuencia de etapas, sino que implica la interacción de diversos elementos, principios y sujetos, que en conjunto permiten el adecuado funcionamiento del sistema jurídico. Así, sumando la relevancia del proceso judicial radica en que constituye el medio a través del cual los derechos reconocidos en las normas adquieren eficacia práctica, pero es decir, no basta con que el ordenamiento jurídico contemple derechos y obligaciones. Es indispensable que existan mecanismos eficaces para hacerlos frente a su incumplimiento o vulneralización. Además, en este sentido, el proceso actúa como un instrumento de garantía, asegurando que las personas puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad y que las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales se encuentren debidamente fundamentadas y motivadas. Bueno, procedamos al siguiente punto, que es el número 1. Importancia de un proceso bien estructurado y normado. La importancia principal de un proceso bien estructurado radica en su capacidad para garantizar justicia de manera ordenada, imparcial y previsible. En el ámbito jurídico, no basta con que existan normas sustantivas que reconozcan derechos. Es indispensable que existan mecanismos eficaces para hacerlos valer. El proceso, en este sentido, el puente entre el derecho abstracto y su realización concreta. Un proceso correctamente normado cumple varias funciones esenciales. Seguridad jurídica permite a las partes conocer de antemano las reglas del juego, evitando arbitrariedades. La pervisialidad del proceso o procedimiento genera confianza en las instituciones, control del poder estatal. Al someter la actuación de los jueces a normas procesales, se limita el ejercicio discrecional del poder jurisdiccional. Garantía de igualdad procesal. Asegura que las partes cuenten con las mismas oportunidades para defender sus intereses. Principio de contradicción e igualdad de armas. Tutela judicial efectiva. Permite el acceso a la justicia y la obtención de una resolución fundada y motivada en un plazo razonable. Vamos al siguiente punto, que es en 2. Elementos esenciales del proceso judicial y sus particularidades. Corrección, particularidades. Vamos con los subpuntos como el A, sujetos procesales. Los sujetos procesales son los actores que intervienen en el proceso. Órgano jurisdiccional, juez o tribunal. Tiene la función de dirigir el proceso, valorar las pruebas y dictar sentencia. Su principal característica es la imparcialidad. Partes, actor y demandado. Representan dos intereses en conflicto. El actor ejercita una presentación, mientras que el demandado la resiste. Terceros, puede intervenir cuando tienen un interés jurídico en el resultado del proceso. La particularidad fundamental de este elemento radica en la relación jurídica procesal, que vincula a las partes con el juez bajo un marco normativo específico. Subpunto B. Acción, presentación y defensa. Acción es el derecho de acudir ante el órgano jurisdiccional. Presentación es la exigencia concreta que una parte formula frente a otra. Defensa es la respuesta del demandado, que puede consistir en negar los hechos, oponerse o excepciones o formular reconvención. La distinción entre estos conceptos es crucial. Mientras la acción es un derecho abstracto, la presentación tiene contenido material. Subpunto C. Etapas procesales. El proceso se desarrolla en fases ordenadas. Etapa postulatoria. Presentación demandada y presentación de demanda y
Contestación. 2. Etapa probatoria, ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de pruebas. 3. Etapa de alegatos. Las partes formulan conclusiones. 4. Etapa resolutiva. El juez dicta sentencia. Quinta. Etapa de ejecución. Se cumple la resolución. Cada etapa tiene reglas específicas que garantiza el debido proceso. Su secuencia asegura un orden y evita decisiones precipitadas. Subpunto D. La prueba, elemento central del proceso. La prueba es uno de los elementos más relevantes del proceso, pues permite acreditar los hechos en los que se basa la presentación. Su importancia radica en que el juez no resuelve con base en suposiciones, sino en hechos probados particulares de la prueba. Carga de prueba generalmente recae en quien afirma un hecho. Tipos de prueba: documental, testimonial, pericial, confesional, entre otras. Principios probatorios: legalidad, pretensia, idoneidad. Principios probatorios: legalidad, pertinencia, idoneidad, contradicción. Valoración de la prueba. En sistemas modernos predomina la libre valoración basada en la sana crítica, lo que implica que el juez debe justificar racionalmente su decisión. Uno de los mayores retos en materia probatoria es evitar que formalismos excesivos impidan el acceso a la verdad material. Por ello, el equilibrio entre técnica procesal y justicia sustantiva es esencial. Subpunto E. Principios procesales. El proceso se rige por principios que orientan su funcionamiento: debido proceso, legalidad, imparcialidad, publicidad, economía procesal, celeridad. Estos principios no solo tienen valor teórico, sino que son criterios interpretativos y limitantes al actuar judicial. Pasemos con el tercer punto de los principales. Problemática principal del procedimiento judicial en México, desarrollo amplio. Comencemos con los subpuntos. El número 1. Excesos de formalismo procesal. Otra problemática relevante es el formalismo excesivo, que caracteriza a muchos procedimientos judiciales en México. Aunque las formalidades cumplen una función de orden y seguridad jurídica, su uso desproporcionado puede obstaculizar el acceso efectivo a la justicia. Manifestaciones de formalismo: requisitos técnicos complejos en la presentación de demandas, desechamiento de promociones por errores menores de forma, rigidez en la admisión y valoración de pruebas. Impacto: dificultad el acceso a la justicia, especialmente para personas sin asesoría jurídica especializada. Prioriza la forma sobre el fondo, afectando la resolución justa del conflicto. Genera desigualdad entre las partes. Subpunto 2. Lentitud procesal y rezago judicial. Uno de los problemas más evidentes es la excesiva duración de los procesos judiciales. En muchos casos, los juicios se prolongan durante años, lo que genera incertidumbre jurídica y desgaste económico y emocional para las partes. Causas principales: sobrecarga de trabajo en los órganos jurisdiccionales, número insuficiente de jueces y personal judicial en relación con la demanda, deficiencias en la gestión administrativa de los tribunales, uso excesivo de recursos e incidentes procesales que dilatan el procedimiento. Consecuencias: pérdida de la confianza en el sistema judicial, ineficiencia de las resoluciones. Una sustancia tardía puede resultar inútil. Incentivo para evitar la vía judicial o recurrir a soluciones informales. Subpunto número 3. Deficiencias en la etapa probatoria. La etapa probatoria es uno de los puntos más críticos del proceso judicial en México. Persisten diversas dificultades relacionadas con la obtención, admisión, desahogo y valoración de las pruebas. Dificultad para acceder a medios de la prueba, especialmente en casos donde existe desigualdad entre las partes. Retrasos en el desahogo de pruebas, peritajes, testimonios, etc. Falta de criterios uniformes en la valoración probatoria. Persistencia de prácticas formalistas que limitan la aparición de la verdad material. Consecuencias: resoluciones basadas en pruebas insuficientes o deficientes valoradas. Riesgos de decisiones injustas. Percepción de arbitrariedad judicial. Subpunto número 4.
desigualdad estructural entre las partes. El proceso judicial parte del principio de igualdad procesal. Sin embargo, en la realidad mexicana existe una desigualdad significativa entre las partes, especialmente en términos económicos, técnicos y de acceso a recursos. Factores de desigualdad. Diferencias en la capacidad para contratar abogados especializados. Acceso de desigualdad a medios de prueba. Falta de asesoría jurídica adecuada para sectores vulnerables. Impacto. Ventaja procesal para quienes cuenten con mayores recursos. Limitación del derecho de defensa. Afectaciones al principio de equidad procesal. Bueno, para acabar, tenemos aquí la conclusión. El análisis desarrollado en torno a los aspectos generales del proceso judicial permite afirmar que este no constituye únicamente un conjunto de etapas o formalidades jurídicas, sino un instrumento esencial para la materialización del derecho, pero a través del proceso las normas jurídicas adquieren eficacia práctica y los derechos dejan de ser simples declaraciones abstractas para convertirse en realidades accesibles, o que en este sentido el proceso judicial se posiciona como una pieza clave dentro del Estado de Derecho, al garantizar que los conflictos se resuelven mediante mecanismos institucionales, bajo principios de legalidad, imparcialidad y equidad. Pero no uno de los elementos más relevantes que se desprenden de este estudio es la importancia de encontrar con un proceso bien estructurado y normado. Desprenden de este estudio en la importancia de encontrar el proceso bien estructurado y normado. Hago énfasis en esta parte. Aunque la correcta organización de este proceso no solo aporta el orden y coherencia al sistema jurídico, sino que también actúa como una garantía frente a posibles arbitrariedades o de procesos claros, previsible y regido por principios sólidos. Permite a las partes conocer sus derechos y obligaciones dentro del juicio, asegurando condiciones de igualdad y fortaleciendo la confianza en las instituciones, o si por el contrario un proceso deficiente o mal aplicado genera incertidumbre, desigualdad y, en última instancia, una afectación directa a la justicia. Asimismo, el examen de los elementos esenciales del proceso judicial evidencia su complejidad y la necesidad de comprender cada uno de sus componentes de manera integral. Los sujetos procesales, la acción, la presentación, la defensa y las etapas del proceso conforman una estructura dinámica que solo puede funcionar adecuadamente si existe una correcta interacción entre ellos. Además, en la particularidad de la prueba destaca como uno de los elementos más sensibles y determinantes, ya que de su adecuada presentación, admisión y valoración depende en gran medida la justicia de la resolución, o en la función del juez. En este contexto, no se limita a aplicar la ley, sino que implica una labor de análisis y racional que permita llegar a conclusiones fundadas y motivadas. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias por su atención y les deseo un buen comienzo de semana, en dado caso que lo vean para la próxima.